Le damos las muy buenas tardes. Bienvenido a Edición Central de Noticias aquí en Chilecito La Rioja y gracias por recibirnos, doctor. No, un placer realmente para mí. Si usted supiera la cantidad de exalumnos que tengo en Chilecito y aledaños, especialmente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja, inclusive a muchos amigos, o sea que para mí es un placer. Gracias. Sabemos, sí, este vínculo tan estrecho que tiene La Rioja, en este caso Chilecito, con la ciudad mediterránea de Córdoba, que, bueno, nos ha llevado en estos últimos días a ser epicentro de las noticias debido a este caso de variante Delta, de este hombre que había ingresado desde el Perú, luego de permanecer un tiempo allá. Un contagio, si se quiere, en efecto de familia por sus estrechos vínculos y después esto que, bueno, las autoridades sanitarias han tomado cartas en el asunto para tratar de contener y que no se dispare esta variante Delta, que como usted lo dijo en algún momento es una de las variantes hasta ahora, ¿no? Las más agresivas que se conoce. ¿Cómo es el cuadro de situación, doctor Pisi? Bueno, mire, es muy contagioso. Esto ya lo advirtió Anthony Fauci. Ustedes lo han cronicado los periodistas. O sea, Anthony Fauci es el famoso asesor investigador norteamericano que se peleó con Trump y en ese momento lo conoció el mundo que no es médico, nosotros lo conocemos en la universidad hace mucho. Él nos decía que era una variante tan contagiosa como el sarampión o como la varicela, o sea, como en este caso se concentra en nariz y en boca, 1000 veces más el virus que en el caso concreto de la Manaus o del caso de la inglesa de Kent. Entonces, si yo hablo, yo paso por el estudio a saludarlo a usted. Yo contaminado, usted sin barbijo, en 35, 30 segundos usted está contaminado. ¿Por qué? Porque aunque yo no levante el tono de voz, aunque yo no sea vehemente en mi argumentación, simplemente hablando tranquilamente, estoy emitiendo millones de virus que impactan en su fosa nasal o en su boca o en su pulmón. Entonces, muy contagiosa. No sabemos con exactitud la letalidad, pero hay gente que ha muerto ya por Delta. Y por ejemplo, el señor que vino de Perú, que contaminó, que hubo que aislar 1000 personas en Córdoba, que hubo que cerrar 5 colegios la semana pasada, y hay 5 personas detenidas y demás, era un antivacuna, pero está internado luchando por su vida con una neumonía bilateral y con el respirador puesto. Gravísimo el estado que tiene. Pero evidentemente no cumplió nunca con todo lo que firmó, porque firmó una declaración jurada que él adhería al artículo 202, 205 del Código Penal, que iba a cuidarse para cuidarnos. Hizo todo lo contrario, contaminó a toda su familia y de ahí la familia contaminó a prácticamente un número enorme de personas con ramificaciones en varios barrios. Y hay un hecho que me gustaría contárselo porque pasó desapercibido, que dos de las personas que están detenidas en un hotel hoy, el juzgado federal actuó inmediatamente, en horas actuó. Resulta ser que sabían que tenían Delta, contagiado por este antivacuna. Y entonces la autoridad sanitaria dijo, vaya a su casa y aíslese. Fueron y abrieron sus negocios, atendieron el negocio todo el día. O sea, no se puede trabajar con estos tramposos. O sea, usted si está inmerso en una epidemia donde han muerto 106.000 ciudadanos argentinos a lo largo y a lo ancho del país, lo menos que tiene que hacer es ser respetuoso. Estos son desafiantes, indisciplinados, indolentes, carecientes de sentido común. Entonces es muy delicado. Yo siempre le digo a mis alumnos en las conferencias, hay actitudes humanas que muchas veces son peores o más malsanas que el virus. Y es una realidad. Doctor, teniendo en cuenta esto, este cuadro de situación, que sea en la provincia de Córdoba, ha habido casos Delta también en la provincia de Buenos Aires, se han detectado gente que ha venido del exterior, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Salta, y hoy el presidente que hace este anuncio de ir flexibilizando un poco la actividad, ¿no es cierto? Para que, bueno, a ver, tratar de lograr si se quiere, una especie de normalidad en el contexto social, ¿no es cierto? Usted lo decía, el grado de letalidad de esta cepa es realmente muy agresivo, muy peligroso. ¿Cómo ve usted que las autoridades hayan decidido directamente ir flexibilizando de a poco
reuniones sociales con mayor cantidad de presencia de gente, apertura de bares, ahí habló el presidente de la apertura de canchas de fútbol con presencia de público, ¿por qué no? Dijo en un futuro no muy cercano, recitales, fiestas y todo lo demás. ¿Cómo ve usted este tipo de medidas? ¿No le parece que es un poco prematuro todo esto? Le cuento, nosotros estamos muy ilusionados en llegar a un efecto rebaño a meses de inflexión, fundamentalmente septiembre y octubre, porque el índice y la rapidez de la vacunación va recién ahora, porque tenemos muchas vacunas, va al ritmo que queríamos. Pero tenemos muchas dificultades, muchos tropiezos y gente que nos atrasa, los que no usan barbijo, los que desafían lo de las fiestas clandestinas y demás. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle a la población que ante la flexibilización sean coherentes, tengan sentido común. Y le voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto de que esa sería la descripción del diagnóstico de situación, debo decirle que el cerco se está cerrando para los antivacunas y el cerco se está cerrando para los que no se vacunaron sin ser antivacunas. ¿Por qué? Hay empresas que ya echaron personal que no ha querido vacunarse. Hay provincias como Córdoba que no incorpora la actividad cotidiana a sus empleados y los empleados no están vacunados. No le pierde o no le quita el cargo, pero no le da el sueldo. Hay fábricas de automóviles, hay fábricas de plásticos, hay comercios grandísimos que se repiten en el país con lo mismo. ¿El argumento cuál es? La mayoría de nuestros empleados están vacunados. Si usted no quiere vacunarse, piénselo, no pertenece más a nuestra plantilla. Entonces el cerco se va cerrando. Y lo más curioso es que hay pequeñas y grandes municipalidades que para hacer un trámite le exigen el carnet de vacunación. Para entrar a un restaurante, pueblo pequeño, que a lo mejor hay uno o dos restaurantes, le doy un ejemplo, La Granja en Córdoba, o hay otro que se llama Altos de Chipión, que le va a tocar justo en un lugar donde va a ser el gran Parque Nacional del Mar de Ancenusa, una novedad para su programa, y hay un parque pleistocénico con animales antiguos prehistóricos que se ha inaugurado hace poco, que es digno de ver para quien viaje a esa zona de Miramar, un lugar maravilloso. Y entonces evidentemente van a tener que cambiar de actitud, porque fíjese que hay restaurantes que ahora ya tienen un cartel en la puerta que dice, acá está vacunado el dueño y todos sus empleados. Y pretendemos que nuestros parroquianos se vacunen, porque, y es lógico, estuvieron un año y medio sin trabajar. Imagínense que le van dos o tres pícaros que le contaminan el negocio y se lo clausuran. Entonces, eso es el cerco que se va cerrando. Entonces, todos vamos a tener que tomar conciencia. Y si no sabemos tomar conciencia, pues la fuerza lo va a lograr. Bien, doctor, muy claro en su concepto. Este tema de combinar vacunas que, bueno, ha anunciado la ministra Carla Bisotti, y bueno, por supuesto que también hay interés entre los principales infectólogos que asesoran al presidente de ver, bueno, a ver cómo trabajamos, cómo nos vamos ayornando y cómo nos vamos moviendo en base a las dosis que tenemos de diferentes laboratorios. De alguna manera, tengo entendido que en la provincia de Córdoba es una de las provincias que más rápidamente ha trabajado, han estado haciendo estudios previos sobre esto, lo ha dicho la ministra de Salud de esa provincia, para ver la manera de ir logrando rápidamente de que, a ver, el virus no se dispare más, se vaya conteniendo, como usted lo decía, ese famoso efecto rebaño, ir cerrando ese cerco y por otro lado, bueno, ver y estar mejor preparados si la variante Delta llega a tener un proceso exponencial de crecimiento. ¿Cómo ve este tema de la combinación de vacunas? Bueno, mire, le cuento. En primer lugar, nosotros en la mesa de asesoramiento dijimos que se imponía hacer una cosa parecida a esta porque no llegaban las segundas dosis de Sputnik. Porque en general hoy hay vacunas chinas, hay vacunas norteamericanas, hay vacunas chinas de nuevo que no las conocíamos, la CanSino que ya llega ahora, hay vacunas inglesas, se fabrican en Buenos Aires. Pero ¿qué quiero decirles? El problema era que teníamos 6 millones y medio de personas sin la segunda dosis de Sputnik. Entonces es una estrategia. ¿Y la estrategia qué fue? Replicar lo que hizo ya el mundo. Estados Unidos hizo una conjugación, mezcló vacunas. Europa hizo lo mismo, Rusia hizo lo mismo. En Rusia también se hizo una prueba en Kazajistán
se hizo una prueba también con primera Sputnik y segunda inglesa. Entonces nosotros replicamos en San Luis, Córdoba y Buenos Aires, buscamos voluntarios que tengan una sola dosis, le sacamos sangre, lo vacunamos y después le fuimos sacando sangre 14 y 28 días para ver qué efecto había producido, si había subido los anticuerpos. El resultado ha sido muy promisorio. Entonces con esto queremos ver de rápidamente tratar de cubrir. Desde ayer en Córdoba se está vacunando ya con este sistema. Queremos cubrir y proteger a la gente antes de la llegada o antes de que empiece a circular comunitariamente la Delta o de la India, que realmente nos puede dar un dolor de cabeza. No ha habido ningún efecto indeseable. Ha sido todo muy bien, no hubo ninguna cosa de intolerancia, o sea, todo funcionó muy bien. Pero fíjese, y ahora viene una curiosidad que le quiero contar. Los rusos, desde el fondo ruso, ¿qué dijeron? Por favor, nosotros le damos todas las vacunas que faltan en agosto, o sea, en este mes. O sea, que se han sentido incómodos, quizás a lo mejor una reacción geopolítica, porque ha habido una promesa del Fondo Ruso, que es la máxima autoridad que maneja estas cosas. Y como yo los conozco y los conozco muy bien desde la vacuna del ébola y del MERS, que son vacunas iguales a esta Sputnik y pudieron dominar el ébola en África y pudieron dominar el MERS, que es un coronavirus en Medio Oriente, realmente lo van a hacer. O sea que ahora la gente va a tener la opción, porque hasta va a poder elegir. Si no le gusta esta, va a poder esperar la otra. Pero yo aconsejo, si hay alguien que esté sobre los 90 días de periodo de ventana, o sea, entre la primera y la segunda, o llegando a los 90 días, o haya pasado los 90 días, no debe perder el turno, debe vacunarse, porque tiene que estar protegido. Los que están más cerca, que estén en 30, 35, 40 y quieran esperar la Sputnik 2, pueden hacerlo, pero siempre cuidándose, porque usted sabe que aún vacunado nosotros nos tenemos que seguir cuidando. Bien, doctor, es muy claro en ese concepto porque, bueno, la gente, en nuestro caso, en nuestra comunidad, consultan mucho. Acá hay varios miles de personas que se han vacunado con la Sputnik Serie 1. Obviamente la Sputnik Serie 2 demora su llegada y, bueno, todos se consultan cuál es el tipo de combinación más aceptado para combinar una vacuna rusa con otro tipo de vacuna que usted recién lo termina de definir, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las más apropiadas en este tipo no de experimentos, sino de ensayo dentro de las personas para ver, bueno, cuál es la que se adapta mejor? Por último, doctor, para no robarle demasiado tiempo y agradeciendo su gentileza para con nuestro medio, hoy la ministra Bisotti, bueno, hizo referencia en relación a esta nueva vacuna china que llega, que dicen que no es necesario aplicar una segunda dosis. ¿Qué grado de efectividad tiene esta vacuna? Y bueno, ¿cómo los chinos han podido lograr que una sola dosis pueda ser una carcasa inmune, ¿no es cierto?, para el ser humano. Mire, esto es una asociación de Canadá con China. Cuando ustedes encuentren la palabra sino, ya sea como prefijo o como sufijo, en este caso cansino, siempre hace referencia a la sinología, que es el estudio de la cultura, de la población, de la pintura en general o de la población china. Entonces yo digo Sinopharm es la vacuna china del laboratorio Pharm. Si yo digo Sinovac es la vacuna china del laboratorio Vac. Si yo digo CanSino es la asociación de Canadá con China. Esta vacuna CanSino es idéntica a la segunda dosis de la vacuna Sputnik. Tiene una conformación que está hecha con el mismo adenovirus y con la misma nanoglicoproteína puesta dentro de ese adenovirus, que es el adenovirus 5. Es muy buena, es una sola dosis y en algún momento en el comité de asesores hemos pensado inclusive de utilizarla también como segunda dosis de Sputnik en caso de que no llegaran a tiempo, pero estoy seguro que los rusos nos van a dar la gran sorpresa. Pero es una cuestión política, estoy también convencido que va a ser una cuestión política. Bien, doctor.
Claro, en el concepto y desde ya agradecerle su gentileza para con nuestro medio y nuestra comunidad de Chilecito y seguramente lo vamos a volver a molestar cuando requeramos de sus conocimientos y por supuesto que nos brinde o nos abra un panorama para poder ver un poco mejor, bueno, cómo es este tema de las vacunas y esperemos que, yo soy optimista, le digo, esperemos que en poco tiempo, septiembre, más allá, no creo que pase el mes de septiembre, que gran parte de la población argentina ya tenga la segunda dosis, que vamos retornando a esa pequeña normalidad, pero sin dejar de cuidarnos. La vacuna protege, pero no nos salva. Absolutamente, estoy de acuerdo con usted, adhiero a su enunciado y le mando un afecto a usted y fundamentalmente a todos mis exalumnos, a todos mis colegas de Chilecito y a muchas personas muy queridas, a muchas familias muy queridas con las cuales he compartido mucho la vida. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.